Señor, sabiendo, oh Padre Celestial, que ese tiempo suyo nos espera en su reino, que es el tiempo de la eternidad. Sea con nosotros su divina voluntad en esta hora. Redarguya nuestros corazones. Llénenos, Señor. Atiende nuestra súplica. Responde nuestras oraciones. En su misericordia, guárdanos en sus manos poderosas, oh Dios. Y ahora que estamos retomando esta clase de los sábados, Señor, de enseñanza de los sábados, que nuestros oídos sean permerizados, Señor, que nuestra lengua sea aligerada, Señor, para predicar de su obra. Que todos los hermanos entendamos que es necesario predicar de su obra, de estar, Señor, de conformidad a su voluntad. Padre, este es un nuevo año, es un nuevo ciclo de adoración para nosotros. Es una nueva fecha para el mundo, pero es una nueva oportunidad para comunicarnos con usted, con su Hijo amado, con su Santo Espíritu. Derrame sobre estos estudios bíblicos, Señor, todas sus bendiciones, dándonos crecimiento espiritual, entendimiento de su palabra, formación en su palabra, Señor, que podamos ser y hacer, Señor, su divina y santa voluntad. Que nuestra lengua, Señor, predique de Cristo Jesús. Que nuestra lengua camine, Señor, en el Santo Evangelio, explicado y enseñado por nuestro Señor Jesucristo. Padre, haga su voluntad en nosotros. Haga su voluntad con nosotros. Prepáranos a todos nosotros, Señor, en esta nueva fecha para servirle. Y si acaso lo ofendemos, Señor, tenga misericordia. Somos seres de carne que luchamos por llegar a la espiritualidad de Cristo Jesús, Señor. Pero sin su presencia, sin su ayuda, sin su guía, Señor, nada podemos hacer, porque solo hay palabra de vida en su amado Hijo, nuestro Redentor, en cuyo nombre, Señor, le pedimos estos favores y le imploramos que tome el control de este día, de esta clase, en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Mis hermanos, la paz de Cristo sea con todos ustedes. Que el Señor marque un antes y un después en esta nueva fecha que estamos inaugurando, un nuevo año del 2023. Que todos los dolores del año pasado queden enterrados a partir de ahora y podamos vivir en el gozo supremo de la presencia de Cristo Jesús. Para eso es necesario que nosotros nos edifiquemos en el Espíritu y entendamos que nada de lo que ha sido hecho, si no es por el Verbo Divino, nunca pudo haber sido hecho. Y segundo, que nada pasa en este mundo sin que el Señor pierda el control de ello. Por tanto, estamos bajo su dominio, bajo su control. Seamos felices en Cristo Jesús. Aprendamos a dejar los problemas del mundo en el mundo y buscar la salvación nuestra sin tropiezo y con el gozo espiritual que nos da saber que estamos en el plan de salvación, que nuestro nombre están en Cristo, en el reino de los cielos, en este libro divino de la vida. Hoy vamos a comenzar con la carta a los Corintios, que es lo que continúa el libro de Romanos. Pero tenemos que hacer unos señalamientos porque vamos en orden justamente para que podamos entender las cosas, algunos micro señalamientos de las cosas que aparecen en esa carta. Esa carta parece que la escribieron ayer para la iglesia, a excepción de una o dos cositas mínimas. Eso está vigente. La preocupación de Pablo por la iglesia cristiana no comenzó ayer ni termina hoy. Es una preocupación por la iglesia que está en el mundo y que se ha dejado contaminar del mundo y que se ha dispuesto a servirle al mundo más que a nuestro Señor. Y nosotros fuimos llamados para otro tipo de obra, una obra que sin darle la espalda al mundo, viviendo en el mundo, en él no podemos estar, si no es gozándonos en el Señor Jesucristo. La carta a los Corintios, ya le he dicho, es una carta enviada a lo que era Corinto antes. Corinto era una ciudad de puerto con dos entradas del este y el sur,
y que era una ciudad que Roma destruyó, y después 100 años y 130 años después, el mismo Imperio Romano que la destruyó, la reconstruyó y puso ahí un palacio de gobernador y un puerto de carga y descarga, y por tanto, como todo puerto, se convirtió en lo que fue siempre Corinto, una ciudad promiscua, totalmente promiscua. Las personas que conocen donde hay puertos saben muy bien que en los puertos siempre se le tiene guardado a los marineros cuando llegan todo tipo de condiciones carnales para que se diviertan, porque al estar atravesando el mar en esta época que se hace más rápido, pero con más razón en aquella época en que se escribieron esas cartas, un barco podía cogerse 4, 5 y 6 meses para ir de un puerto a otro. Entonces los puertos le esperaban con prostituta, con bebida, con comida, todas las índoles de cosas. Entonces de eso es de lo que se trata esa carta, porque es justamente en ese pueblo que recibió de inspiración a Pablo para decir que donde abunda el pecado, se está refiriendo a Corinto y a todo el mundo en Corinto, que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia. O sea, donde hay mucho pecado, tenemos nosotros que sobreabundar en la gracia del Señor y ser totalmente diferente, porque el llamado nuestro no es solo a salvación, es a transformación. La iglesia del Señor tiene que ser un modelo para que el mundo lo siga. Y para que el mundo siga el modelo de la iglesia del Señor, el mundo tiene que estar edificado en el espíritu y en su comportamiento cívico, moral y cultural. Y para que el mundo nos siga, tenemos que ser un ejemplo distinto, diferente. Pero con los años, desde que la iglesia se fundó hasta hoy, por lo que estamos viendo en la carta de Corinto y en otras cartas más, lo que ha hecho la iglesia es seguir al mundo y no el mundo a la iglesia. Las cosas han ido al revés. Y no hablo de una iglesia, estoy hablando de la iglesia cristiana con cualquier denominación, porque esas denominaciones son también parte del problema de la iglesia del Señor, que lo vamos a ver mucho más adelante. Entonces, la iglesia tiene que coger esa carta y revisarla, pero no para acusar a otros movimientos cristianos, ni a otro concilio cristiano, ni a pastores, ni a sacerdotes cristianos, de que hacen o dejan de hacer tal o cual cosa. La iglesia tiene que hacer un estudio introspectivo, o sea, mirarse hacia adentro, cada uno de nosotros mirarlo hacia adentro, para ver qué tenemos de Corinto encima. ¿Qué está pasando con el mundo del cristiano? Porque la iglesia no son elementos muertos, la iglesia somos nosotros, no las paredes. Somos nosotros la iglesia del Señor. Y de eso que se trata esta carta. Esta carta tiene unos varios capítulos y vamos a ir uno por uno desglosándolo, esperando que el Espíritu Santo nos dé revelación, nos dé la inspiración y que todos nosotros podamos edificarnos con ella y con toda la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar con la lectura. Es posible que hagamos alguna paradita fuera de las paradas, pero son necesarias para que entendamos. Esa carta fue escrita en Éfeso. Pablo estaba en Éfeso cuando escribió esa carta. Así que vamos a iniciar con la lectura del día. Amén. Primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Salutación. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Primera parada. Fíjate cómo comienza Pablo. Identifica su persona, identifica su ministerio y dice muy claro: llamado por Jesucristo para ser apóstol. ¿Por qué Pablo comienza sus cartas con ese pequeño o esa pequeña arrogancia? Es una arrogancia espiritual de Pablo, pero que era necesario en él. Y lo vamos a ver mucho más adelante. Justamente porque vimos nosotros en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por eso que hay que ir mezclando la palabra con lo anterior, porque si no nos vamos a quedar como hay muchos cristianos que saben la cita, saben el número, el lugar, dónde buscarlo, pero no entienden las cosas. ¿Por qué Pablo dice eso? Pablo dice eso por aquello que estuvimos nosotros hablando, de que la iglesia cristiana, el concilio cristiano de Jerusalén, que es
el grupo primario de la fundación de la Iglesia del Señor rechazó a Pablo, no porque lo expulsó, que poco faltó para eso, sino porque nunca le prestó atención y jamás le dio una tarea a Pablo. Fue justamente Bernabé quien salió a buscar a Pablo a Tarso y se lo llevó justamente a Antioquía, Bernabé, y lo puso a trabajar. Entonces, y fue justamente Bernabé quien ve en Pablo el poder espiritual que está viviendo sobre Pablo. Y es Bernabé quien cuando Pablo hace aquella obra, ¿se acuerdan de aquella mujer que tenía demonios de adivinación y que Pablo fue y la reprendió y cayó preso por reprenderla porque los hombres que andaban con ella vivían de la adivinanza de esa mujer? Cuando Bernabé vio eso, entonces entendió perfectamente aún más, comprobó esa acción de que el poder de Pablo era diferente y por tanto Bernabé a partir de ahí le cedió el campo a Pablo. Se quitó del camino y puso a Pablo hacia adelante. O sea, que el concilio de Jerusalén no aceptaba a Pablo en su condición de cristiano para ser apóstol. Lo ignoraba. Pero el Señor hizo el llamado, y por eso Pablo dice muy claro, llamado por nuestro Señor Jesucristo a ser apóstol. Y a veces dice que lo que él sabe no se lo reveló ni sangre ni carne, lo que significa a mí no me enseñaron los apóstoles a nada, ni los que andaban con Jesús, ni los que no andaban con Jesús. Lo mío viene por revelación directa. Parecería que Pablo comienza la carta con una acusación. No, la comienza con una aclaración. Pablo no está diciendo, y tú y yo tenemos que entenderlo, que para servirle al Señor no necesitamos autorización de nadie más que del mismo Señor. Para nosotros servirle a Cristo Jesús, solo tenemos que buscar de Cristo Jesús. No tienen que señalarnos dónde trabajar ni cómo trabajar. Eso se le hace a las personas que no tienen la inspiración espiritual para laborar en el trabajo del Señor. Las personas que son oidores de la palabra. Y ya en una clase pasada, hace muchos, ya varios sábados, 2 o 3 meses, estuvimos hablando muy bien sobre lo que era un siervo del Señor, un siervo de la iglesia, o lo que era un predicador, y lo que es un apóstol, y lo que era, todo lo estuvimos hablando en clases pasadas. Por eso es que Pablo hace señalamiento. Lo que significa es que a ti y a mí nadie tiene que mandarnos a servirle al Señor. Eso debe salir de nosotros por agradecimiento a lo que el Señor ha hecho por nosotros. Estamos agradecidos que nos dio salvación, que nos da paz, que nos sostiene día a día. Eso por agradecimiento le devolvemos al Señor el agradecimiento en obra de salvación con otros cristianos o buscando cristianos para que pasen al lugar nuestro también a ser parte de la iglesia del Señor. Por eso que Pablo hace ese señalamiento. Muy claro lo dice. Llamado por Cristo Jesús a ser apóstol, no autorizado por el concilio de Jerusalén, sino yo soy apóstol porque Jesús habló conmigo y me hizo su apóstol. Y aquí estoy como apóstol. Y esa iglesia de Corinto la fundó Pablo. Pablo estuvo en Corinto 1 año y medio o 2 años predicando. Esa iglesia la formó él. Por eso le habla con él. ¿Por qué le señala eso también de que él es llamado por Cristo Jesús? Por lo que vamos a ver más adelante. Continuemos. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dame un segundito. Señor, Un segundito.
Vuelve y léeme eso, llamado a ser. Llamados a ser santos. Muy bien. Con- Voy a dejarlo ahí. Los cristianos somos llamados a ser santos. Significa, somos llamados a separarnos del mundo, a ser diferente del mundo, a no ser igual que el mundo, a transformar el mundo con nuestro comportamiento, que el mundo vea en nosotros sanidad. Llamados a ser santos. Ahora, mi hermano, usted sabe que la iglesia está llena, repleta de hermanos sin sanidad espiritual, que no han aceptado el llamado. Creen que el llamado es lo que hacen los pastores. A veces digo, el que va a aceptar al Señor, levante la mano, el que va a aceptar al Señor, pase adelante, el que acepta al Señor. Mire, eso es un llamado de hombre para hombre. El llamado del Señor es un llamado de transformación. Nosotros tenemos que ser el modelo del mundo, no el mundo ser el modelo nuestro. Y la iglesia está llena del modelo del mundo. No hay santidad en un % muy alto de nuestros hermanos, de nosotros mismos. No tenemos la santidad necesaria. No somos tan diferentes. Tenemos un trato de leones en la selva, a veces de hienas en la selva. Tenemos un tropel de carrera por no servirle al Señor. Aceleramos para estar en el mundo, en vez de acelerar para salir del mundo. Somos llamados a ser santos. Por eso Pablo está diciendo, está hablando con una iglesia que está en el medio de un centro de corrupción. Le está diciendo, ustedes son llamados a ser diferentes. Le pregunto yo a ustedes ahora, ¿acaso ha cambiado el mundo? ¿No necesita el mundo un modelo diferente? Sí, pero ay, ¿qué modelo le estamos dando al mundo? ¿Qué modelo, hermano? ¿Qué modelo? En el nombre del Señor es lo peor, es un anatema. Es un anatema en el nombre del Señor hacer las cosas que estamos haciendo muchos hermanos. Es un anatema. Estamos negando al Señor con nuestras acciones. No hemos sentido la separación ni la santidad del Señor. Nos mantenemos rodando en el mundo, viviendo del mundo, con el mundo y para el mundo. Eso hay que irlo corrigiendo ya. Una de las cosas que intenta esta clase es no solamente edificarlo a usted en estas cosas, sino yo mismo me edifico con ella. Yo no puedo dejar de dar esta clase porque son revelaciones que el Señor me da para mí mismo, para mi propia transformación, pero también para la transformación tuya. A sabiendas que hay que tener cuidado, porque cuando somos muy transformados, entonces los hermanos que están más en el mundo que en la iglesia y pertenecen más al mundo que a Cristo Jesús, quisieran vivir dentro del bolsillo de nosotros, quisieran vivir dentro de la casa nuestra, quisieran vivir del esfuerzo nuestro. O sea, se quieren aprovechar de la santidad nuestra. Y la santidad no es para provecho de los hermanos, es para edificación del mundo. Y con eso hay que tener mucho cuidado, porque dice la palabra también que por la maldad de los unos o del mundo se endurecerá el corazón de los santos. Porque cuando estamos en una iglesia y vemos que todo el mundo quiere volcarse a vivir del más tonto, entre comillas la palabra tonto, el corazón del tonto se puede ir endureciendo, porque para el mundo nosotros somos tontos, pero como estamos muchas de nosotros en el mundo, también en la iglesia somos tontos. Y eso es lo que tenemos que frenar. No somos tontos, somos transformados. Somos modelos de cómo debe vivir el mundo lleno de amor y gracia por la voluntad divina. Escúchame, hermana, luego continuemos. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Un momentito. Llamado a ser santo con todos los que invocan. Está hablando de dentro de la iglesia. Con todo que está en Cristo Jesús, tenemos que ser nosotros un modelo. Un modelo con todo el que está dentro de la iglesia. Continuamos.
Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Párate ahí, déjamelo ahí. Vuelve eso de enriquecimiento, porque en toda... Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, Párate en ahí. Párate toda ahí. palabra. No, párate ahí. Vuelve y repíteme otra vez. Porque en todas las cosas... Fuisteis enriquecidos en Él. Ok, párate ahí. Ustedes han oído hablar del Evangelio de la Prosperidad. Sí. Es ese versículo que lo sacan, como mejor dicho, uno de los versículos que usan es ese. Que fuimos enriquecidos en todo. Y como fuimos enriquecidos en todo al aceptar a Cristo Jesús, tenemos derecho a ser ricos todos. Y no se dan dando cuenta que cuando está predicando eso, están en contra del Señor. Las personas que están en eso, independientemente de que tengan dones y todo, están auxiliándose por el demonio. Porque el Señor no nos llamó a nosotros a prosperidad económica. Y esto que dice enriquecimiento no es en elementos materiales, lo dice él mismo, y sigue diciéndolo a sí mismo. Porque en todo fuiste enriquecido. Oyeron, todo es todo, y como todo es todo, él dice, óigame mi hermano, eso es una falacia. La riqueza del cristiano es una riqueza espiritual. No es una riqueza material. Puede tener riqueza material, puede conquistar riqueza material, puede tener bendiciones, pero tiene que fajarse a conseguirla en el trabajo diario. Lo que no tiene que buscar, lo que no tiene que fajarse a conseguir son las bendiciones, son gratuitas. Las bendiciones del Señor son gratuitas, pero no son materiales, son espirituales. Y la mayor bendición que recibimos nosotros cristianos es nuestra salvación, que no tiene costo alguno. En ese fundamento de la prosperidad, del evangelio de la prosperidad, se arrastraron grande cantidad de hermanos. Yo conozco hermanos que me dieron pena cuando estoy hablando de eso. Gente muy allegada a mí, que tuve que sacudirlo. Y dejaron de hablarme por varios días, quizá meses. Porque es insólito coger parte de un versículo y hacerlo una profecía del Señor. Cuando está muy claro. Ahora vamos a ver en qué que el Señor ha enriquecido a los que están en el mundo. Ahora sí, hermana Lu, termina el versículo completo. Sí. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. En toda palabra. Y en toda Tú has ciencia. recibido toda la palabra de Cristo Jesús. Tú has recibido toda la prédica de Cristo Jesús. En toda ciencia, para que conozca el mundo, el don de ciencia, para que conozca las cosas malas del mundo. Tu enriquecimiento espiritual no tiene límite, pero también tu enriquecimiento en el don de ciencia. El don de ciencia no es para estar en un laboratorio, un microscopio mirando, ni un telescopio mirando el universo. El don de ciencia es para conocer la maldad del hombre, para conocer el fallo del ser humano. De eso que está hablando Pablo. Pablo, esa carta es sumamente espiritual, pero el hombre mundano la predica a media, porque no se ve en ella y tenemos que verlo en ella. Es en ella que tenemos que verlo, no en otra cosa. Cuando usted lee la palabra de Dios, usted tiene que verse en ella y hacer la suya. No es pensando en el hermano tal o cual, o en el concilio tal o cual, o tal iglesia, o tal congregación. Ese no es su problema. Cuando usted lee la palabra, usted la está leyendo, Dios está hablando con usted. No con el concilio, no con la iglesia, no con los sacerdotes, no con los pastores. Cuando usted está leyendo la palabra, usted está hablando con Dios. Dios le está hablando. Le está diciendo lo que usted tiene que hacer.
No lo que otros tienen que hacer, no, es usted mismo, yo. Por eso que a veces cuando me siento aquí hay cosas que ni siquiera le he pensado. Porque cuando estoy oyendo y leyendo la palabra, me tranquilizo en el espíritu para que el Señor me vaya revelando. Porque es como mi papá sentarse a decirme, mira mi hijo, cuando tú tomes la 27, ten cuidado en la esquina Lincoln, que ahí hay un semáforo dañado y tú puedes chocar. Es lo mismo. Es lo mismo, Señor. Yo le pido al Todopoderoso Padre de nuestro Señor Jesucristo que estas palabras lleguen a sus corazones. Que cuando estemos leyendo la palabra estemos yendo al Padre y a Cristo Jesús y al Espíritu Santo hablándonos de los peligros del mundo y del ser humano. Que nos edifique. Eso que significa edificarse con la palabra. De estar lleno del Espíritu y con don de ciencia. Continúa, hermana, escúchame. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Párate ahí. Párate ahí. Esa iglesia tiene que ser testimonio de Cristo. No la de Corinto, hermano. Cuidado con eso. Estoy hablando de la iglesia del Señor. Tiene que ser testimonio, testigo, ejemplo, modelo, ícono de lo que ha escrito Jesús. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Entonces el Señor nos llena con todo tipo de dones, independientemente de nuestra carnalidad, nos da los dones. Todo tipo de dones. Óigame, todo tipo de dones, porque los dones no son para las personas. Los dones son para la iglesia. Una cosa es el talento y otra cosa son los dones. Hay gente talentosa en la música, en el arte de cualquier índole, en la ingeniería, en la medicina, en el transporte, en donde quiera hay gente talentosa, tienen talento. Ebanita talentoso, arquitecto talentoso, cocineras talentosas, limpiadora de casa talentosa, pero esos no son talentos del Señor, no son dones del Señor, no son dones del Señor, son talentos humanos que se desarrollan en la vida, pero el que se desarrolla en la vida no es el que el Señor da. El que se desarrolla en la vida es la consecuencia de la evolución del hombre en la sociedad o del ser humano en la sociedad, y el Señor llega de repente y me transforma. Puede ser que el don del Señor descanse en el talento de uno, desarrollando el talento. Entonces lo transforma en un don para el servicio. Eso sí puede ocurrir, pero son dos cosas diferentes. Y Pablo está diciendo a la iglesia, ustedes han sido llenos de dones, a pesar de que son de Corinto. Continuemos. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Nada falta de dones, o sea, tienen todos los dones, continúa. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel Párate ahí. Para que seas irreprensible, para que no te llamen la atención el día del Señor Jesucristo. ¿Saben ustedes cuál es ese día? Se lo voy a decir ahora. Es la llegada de Jesús. Cuando Jesús vuelva, le está diciendo a la iglesia, a ti y a mí, católicos, evangélicos, adventistas, a todos nosotros, me está diciendo, te dieron dones para que ejecuten, para que sea un modelo de cristiano, para que cuando llegue nuestro Señor Jesucristo no te jale las orejas, ni te dé un fuetazo, ni te eche un boche delante de las otras almas. Te dieron dones para ser irreprensible ante el Señor, para ser, en pocas palabras, justificados. Continuemos. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles
en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Párate ahí. ¿Fuiste llamado a qué? A la comunión con su Hijo Comunión con Jesucristo. Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Sabe usted lo que es comunión? Sí, En la iglesia comulgan, así es. pero ¿sabe usted lo que es comunión? Hacerte común igual que Cristo Jesús. Así es. Vivir con Él como Él. Estar en Él como Él en nosotros. Común. De acuerdo con lo que Él dice, la atracción nuestra debe ser regida. Comunión, hacer el común, vivir en el colectivo con el mismo pensamiento, con la misma espiritualidad. Ese es el llamado a la iglesia de ayer y de hoy y de siempre hasta que Cristo vuelva, dice Pablo, para que no sea repensino cuando el día del Señor. Eso está vigente, mis hermanos. Esa es mi gran preocupación con la iglesia del Señor. Que en vez de estar en comunión, solo hace falta que cojan las armas y se maten uno con otros. Porque de hecho tienen fusiles linguales. Tienen fusiles linguales, cañones linguales. Acciones de bombardeos. No hay comunidad en el Señor, en los ministerios del Señor en este mundo. Nos vivimos matando los unos con los otros, insultándonos, desacreditándonos, porque hay una competitividad mundana, no espiritual. La división de la iglesia no fue por Cristo Jesús, ni por nada del Espíritu Santo, ni por interpretación alguna. Fue por codicia de hombre. Y comenzó la misma fundación de la iglesia. A Pablo no le dieron cabida en el concilio porque era un hombre sumamente preparado. Y el concilio primero de la iglesia cristiana estaba lleno de semianalfabetos. Y tenían temor del conocimiento de Pablo sin darse cuenta que ya era un instrumento del Señor para la gloria de su nombre. Que hay que respetar a las personas que son vanguardia dentro de la iglesia, que no tienen competencia con nadie, no llegaron a la iglesia a competir, ni quieren competir, quieren comunidad. La iglesia no puede tener liderazgo, porque el líder de la iglesia ya se creó, vino, la fundó y se fue, se llama Cristo Jesús. Cuando hay liderazgo hay competitividad. Y donde hay competitividad, no hay comunidad. Eso es lo que Pablo está diciendo. Bendito sea el Señor. Bendito sea su nombre. Amén. Hermano, no me escuche a mí hablando, por favor. Pon tu corazón al servicio del Señor en este momento. Pon tu corazón al servicio del Padre Celestial. Pon tu corazón al servicio del Espíritu Santo. Entiende lo que te estoy diciendo. Por favor, que esta no sea una charla mía contigo, que es un encuentro tuyo con el Señor. Yo no soy intermediario, yo soy el instrumento para que el Señor hable. Escúchame, lo que te estoy diciendo no sale de mi conocimiento, no sale de mi mente, sale de las horas de rodilla para edificarme en el Señor y edificarte a ti con lo que el Señor me da. Continuemos. Amén. ¿Está dividido Cristo? Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Vuelve y léelo de Y nuevo, Luz. Escúchame, ¿está dividido quién? ¿está dividido Cristo? Ay, mi madre, qué pedrada. Sigue. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Parada.
Aleluya. Miren, hermano, las iglesias cristianas, no hablo de ningún concilio, ni evangélico, ni protestante, ni católico, nada. Las iglesias cristianas cogieron esa página de la Biblia y le prendieron fuego. Le prendieron fuego. Las próximas ediciones saldrán sin esa página. Ustedes están oyendo qué es lo que dice eso. Lo primero que dice Pablo, lo primero que dice, ¿está dividido Cristo? Qué pregunta más pesada. Por eso dice que la repitieran. ¿Está dividido Cristo? Óigame, mi hermano. Hasta los mismos concilios, repito, los mismos concilios están en división interna. Y Pablo le pregunta, ¿y está dividido Cristo? Santo. Por eso es que la palabra tiene vigencia. Es por el comportamiento nuestro. Es el comportamiento. Esa parte de ahí está dividido Cristo. Pudo haberse borrado de la iglesia, del Nuevo Testamento, perdón. Pudo haberse borrado. ¿Por qué? Por innecesario. Porque la unidad nuestra fuera tan grande que esa pregunta no tuviese cabida en los ministerios del Señor. Pero hay tantas divisiones que en vez de tener cabida esa palabra hoy en nosotros, hemos preferido no escucharla para no derrotarnos nosotros mismos, para no hundirnos en el infierno nosotros mismos. Está dividido Cristo. ¿Cuántas denominaciones ustedes conocen? Son miles. Miles. Dentro del mismo concilio, dentro de las mismas iglesias. Miles de divisiones. Pobre del cristiano que hace gárgara con esas cosas. Terminará ronco en la prédica y condenado en el reino. La iglesia no está hecha para dividirse, pero se dividió e insiste en su división, que es lo peor. Yo no me junto con este grupo ni con aquel grupo. Increíble. Pero hay un poquito más adelante, sigue a ver. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, Párate que hay bien. Bueno, termina el versículo, termina, escúchame. por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Cloé es una persona, dice de la casa de Cloé. Es bueno aclarar. Cuando se habla de la casa de Cloé, se está hablando de la familia de Cloé. De eso que está hablando el Señor. O sea, ese hermano ha mandado un mensaje. Y Pablo hace lo que tiene que hacer un buen cristiano. ¿Qué hace un buen cristiano? Mira, Fello, me dijo Margarita que tú estás en esto y esto y esto y esto. Porque el cristiano no es un traficante de chisme, sino de aclaraciones. El cristiano no puede ir donde el sacerdote o el pastor a decirle, mire, el hermano o la hermana fulana está en esto y esto. Y si él le dice, ¿tú estás dispuesto a sostener eso delante de él? No, yo no quiero problema. Yo no quiero problema con ese hermano. Usted es un traficante de chisme. Pero si el que recibe la información la maneja sin ese concepto de Pablo, es otro traficante de chisme también. Y eso sí que es una costumbre en las iglesias. Eso sí que es una costumbre en las iglesias. Traficar con chisme. Con uno y con otro. Traficar con chisme. Pablo no trafica con chisme. Pablo dice, de la casa de Cloé me dijeron esto y esto de ustedes. ¿Y por qué lo hace así? Porque ese es el modelo que el Señor exige para el correctivo dentro de la iglesia. El tráfico de chisme no va. La información sin responsabilidad
es una lengua viperina que la promueve, una lengua dañina, una lengua de víbora. Y Pablo no es una víbora, es un vocero del Señor. Y por eso dice, me han informado de la clase de Coel, de esa casa, que ustedes están en esto y esto y esto y esto. Y por esto lo estoy escribiendo esta carta. ¿Será ese el trato de todas las iglesias con los hermanos? Pero lo dudo mucho. Mucho, porque tengo prueba de eso. Se trafica con la información. En vez de usarla, como hace Pablo, para un correctivo, para un enderezamiento, para un llamado, para una exhortación, comienzan a murmurar por debajo y no dicen la fuente. Y donde no hay fuente, no hay veracidad. Y aunque sea verdad lo que la fuente ha dicho, si no es responsable, es un irresponsable, porque debió decirle a ese hermano o a esa hermana, antes de informarle a los mandos superiores, el daño que estaba ocasionando no a la iglesia, sino a su alma. Por eso Pablo aclara muy bien. Me han informado de la casa de Coel. Muy claro. Continuemos. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Párate bien. Léelo de nuevo, por favor. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Ok. He recibido la información de que hay algunos de ustedes que dicen, yo soy de Cefa, Yo soy de Pablo. yo soy de Pablo, ¿y de quién más? Y yo de Apolos. De Apolos. Y yo de ¿Qué es lo que está pasando ahí? Miren, cuando yo oigo en la iglesia predicando esas cosas, yo no puedo, además, ni voy a decir lo que siento, porque renuncian a eso verbalmente, pero su práctica es otra. Pablo le está diciendo, en nombre de quién tú te bautizaste, en el nombre del ministerio de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, en nombre de quién tú te bautizaste, en el nombre del ministerio de Asamblea de Dios, en nombre de quién tú te bautizaste, en el nombre del concilio de Iglesia, Dios es amor. En nombre de quién tú recibiste al Señor. ¿De qué iglesia? ¿De qué persona tú tienes que rendirle cuenta? ¿Con quién o a quién tú le estás dando liderazgo en tu corazón? Aunque ahí dice Cefa, que es Pedro, y aunque dice Apolos, que a propósito, quiero aclarar, Cefa porque Pedro había estado por ahí después que Pablo pasó. Y como Pedro, ese Cefa que está ahí, era el jefe de la iglesia, se identificaron con él un grupo. Pero luego pasó Apolo por ahí. Resulta, y acordémonos cuando dimos la parte del libro de los Hechos, que Apolos viene de Antioquía, de la Universidad de Antioquía. Un tipo extremadamente preparado, culto, conocedor de toda la historia de Grecia y de Roma, que era un erudito de la palabra, que tenía un léxico y un verbo divino. Atención a lo que estoy diciendo, ¿eh? Pedro era el jefe de la iglesia. Apolo es un hombre de verbo divino, con recursos literarios, con oratoria bellísima. Y recuerda que lo vimos cuando dimos el libro de los Hechos de los Apóstoles.
Pueden buscarlo otra vez para que se edifiquen. Es un obrero del Señor, de una actitud rectilínea en el Señor. Entonces, esos elementos levantaban liderazgo de seguimiento. Y ahora me paro aquí yo un momento. Voy a decir otra vez para ver si me entienden lo que estoy diciendo. Ahorita la pregunta me dice si entendieron o no. Pedro era el jefe de la iglesia. Repito, Pedro era el jefe del concilio cristiano. Y ahí, hermanos, ahí en Corinto, yo soy de Pedro. Apolos es un erudito en la palabra. Es un científico de la palabra que sale de la Universidad de Antioquía, lo más grande que había en esa época. Salió de la Sorbona en esta época. Pablo, un obrero edificador de la palabra, con léxico también, con una cultura ejemplar en el Evangelio. ¿Cuántos hermanos habrán entendido lo que le estoy diciendo? No sé, pero voy a dar una pequeña aclaración para ver si en el momento de la pregunta alguien me habla de esto. El liderazgo no es más que el reconocimiento que tengo yo sobre una persona que tiene los dones que yo creo que debo tener. El liderazgo no es más que el reconocimiento del desarrollo por encima de mí que también tiene esa persona. El liderazgo no es más que el convencimiento de que la razón está de parte de esa persona. Hay muchos elementos que forman el liderazgo, no voy a entrar en eso, un elemento sociológico que no es para discutirlo en esta clase. Pero sé por qué eso le estoy diciendo. Miren por qué un grupo se fue con Pedro, otro grupo con Apolo, otro grupo con Pablo. Entonces Pablo le dice, renunciando a toda esa porquería religiosa, ¿acaso fuiste bautizado en el nombre de una de esa gente? ¿O el Señor te dijo que era una de esa gente que había que seguir? Lo dejo ahí para el momento de la pregunta. Sigue a ver, Luz. Momento. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. ¿Por qué? Por favor, Hipólito, escúchame. Por favor, Hipólito, cierra el micrófono. Hello. Gracias. Me perdí, perdón. No se acuerda si bautizó a alguien más. ¿Qué más dice ahí abajo? Sí. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Uy, No uy, uy. ¿No me mandó Cristo a qué? a bautizar, sino a Repíteme eso predicar. otra vez, como que no me entra a mí en mi conciencia. Léelo otra vez, ¿cómo que dice? Pues no me envió El aviso de Cristo la a mesilla se está bautizar, agotando. No me sino, mandó Cristo a bautizar. sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Sí, deme un segundito que la batería me está dando señales de cansancio. Espera un momentito.
Bueno, ya lo conecté. Excúseme. Creo que ya me conecté. Ya me dirá otra vez la computadora. Oiga lo que dice Pablo ahí. Increíble, increíble para estos tiempos. Yo no he bautizado a nadie para que nadie diga que fue bautizado en mi nombre. Le está diciendo, a mí no me usen diciendo que usted pertenece a mí. Ahora bien, ¿Pedro bautizó ahí? Es posible que sí. Es posible que sí, los demás hermanos. Pero Pablo le dice, ¿en nombre de quién te bautizaron? ¿En nombre de quién fuiste bautizado? Usted fue bautizado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, usted, mi hermano, y yo no tenemos ninguna razón, ni justificación, ni interés alguno debemos tener en seguir hombres dentro de los ministerios. Ahí está el problema de la iglesia, la división de la iglesia. Yo estoy con fulano, yo estoy con mengano. Ahí comenzó el problema de la iglesia, ahí en Corinto. Algo que fue incentivado por el concilio de Jerusalén. Y lo digo así porque estoy seguro que sabiendo esas cosas también se hacían de la vista gorda. A partir de comenzaron los concilios de fulano, de mengano. Hasta el día de hoy estamos llenos de concilios, no de Cristo. Y hay gente que sigue a sí mismo, sigue hombre. Yo voy donde el sacerdote predica. Me encanta como el sacerdote quiere que se lo mueva, yo voy atrás de él. Entonces tú andas atrás del sacerdote de Cristo Jesús. Mire, ese pastor, ay, qué hombre que tiene dones, qué hombre que habla, difunde bien la palabra. Donde quiera que se esté, yo lo voy a seguir, yo lo sigo. Oh, ¿y por qué tú no sigues a Cristo? ¿Sabe una cosa, hermano? Los dones son múltiples, son varios, y no hay un solo don del Espíritu Santo que no sea importante en el reino. Todos son importantes, por eso se nos da a nosotros. Por importante, el Señor nos da cosas importantes. La primera cosa importante que nos dio, la salvación. Todo el que sigue hombre dentro de la iglesia, todo el que defiende comportamiento de hombre dentro de la iglesia, le está dando la espalda a Cristo Jesús. Por eso yo digo a los hermanos, siempre estoy diciendo, no se lleven, no miren los fallos de los pastores y los sacerdotes, que a veces son hasta demonios o están endemoniados. Cuando usted llega a la iglesia del Señor, no mire por la puerta que usted entró, sino mire quién lo mandó. ¿Quién lo mandó? Porque dice Jesús, aquí está, Padre, lo que tú me has enviado. Cuando te llega Cristo Jesús, usted es un enviado del Padre Celestial a Cristo Jesús, no al pastor, ni al sacerdote, ni al obispo, ni al profeta. Si hombre tiene una profecía, hay iglesias que se llenan por los dones que tiene el hermano que predica. Qué cosa más grande. Y tú no puedes llenar tu corazón de Cristo Jesús. Tú no puedes llenar tu corazón del Espíritu Santo. Admiramos, respetamos a los hermanos que tienen esos dones, pero seguirlo. Ahí no, dice Pablo que no. Y se va mucho más lejos. Cuando usted lo bautiza en una iglesia, usted va a pasar a formar parte de esa iglesia. De hecho, las iglesias evangélicas no comparten la Santa Cena, la comunión, con ningún cristiano ya arrepentido que está en su iglesia, si no ha sido bautizado por ella directamente. Y si esa persona se muda de esa iglesia a otra iglesia, tiene que llevar una carta diciendo sí lo bautizamos. A ver cómo es la cosa, ¿eh?
Pero hay cosas peores que no voy a ponerle en colación ahora, que no se trata. Lo que trata de ver, que dice Pablo, yo no fui enviado a bautizar a nadie. Yo fui enviado a predicar a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque cualquier persona que esté en Cristo Jesús tiene el poder de bautizar a las demás personas que quieran bautizarse. Ahora, el llamado al apostolado no es para cualquier persona, porque el llamado al bautizo no es es de todas las personas, pero el apostolado no es para toda persona. Son personas con un llamado específico. Y Pablo ahí relega el bautismo en un segundo plano, y así tiene que ser. Yo no puedo ser católico porque me bauticé en la iglesia católica. Yo tengo que ser católico porque me predique a Cristo Jesús y yo soy seguidor de Cristo Jesús y me siento bien en esa comunidad porque ahí se habla de Cristo Jesús. Yo no puedo ser evangélico pentecostal porque me bauticé en una iglesia pentecostal. Yo tengo que ser de esa iglesia porque se me predique a Cristo Jesús. Porque bautizo ante el Señor es un simbolismo, pero el recibir al Señor no es un simbolismo, es una transformación humana. Y el bautizo solo sirve para declarar que estoy en proceso de transformación. Pero recibir a Cristo Jesús, tener un encuentro con Cristo Jesús, ya no es un simbolismo, es una realidad que transforma mi comportamiento y me hace ser santo, como dice Pablo al principio de la carta. Ser separado del mundo. Yo no fui enviado a bautizar a nadie para que nadie me coja de relajo, ni se apoye en mí para decir que es cristiano. El que quiera ser cristiano, que no se apoye en concilio. Y le digo a los hermanos católicos, si usted se siente cristiano, no diga yo soy católico, diga yo soy cristiano católico. Yo puedo decir yo soy evangélico, pentecostal, adventista, cualquier cosa, pero cristiano primero. Que me reúno, me congrego en tal iglesia, pero primero Cristo. Si no, dice Pablo, usted está fuera de la ley cristiana. Tan fuera está que el mismo Pablo se lava las manos y dice, yo no bauticé más que a fulano y mengano. Y ni de acuerdo si bauticé otro más, porque a mí no se me mandó a bautizar. Eso significa, iglesia, el bautismo es lo que menos importa. El bautismo es lo que menos importa. Lo que importa es predicar el evangelio. Eso dice Pablo con mucho resabio. A mí no me lo crean. Cogen la carta de Corintios, capítulo 1, versículo que está eso, Luz. 17. 17. Yo me lavo las manos y limpio mi conciencia ante ustedes. Continuemos. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Un momentito, hermana Luz. Son las 7 ya. Esto es una hora siempre. Si los hermanos quieren, continuamos. Si no, dejamos esa parte del capítulo 17, el versículo 17 en adelante para la próxima clase, pues son muchos, nos falta la mitad justamente. Y a ver si tenemos tiempo para continuar. Si no, lo dejamos para la próxima clase. Ese capítulo es largo e interesantísimo. De mi parte puede continuar. Amén. ¿Quién más? Mira a ver, hermana Luz. Sugiero que se deje para la próxima clase, porque si es tan importante como tú dices, Nazaret, yo por lo menos ahora debo salir a las 7 y no me gustaría perdérmelo. No te lo Y perderás. si es así, yo sugiero, porque yo debo salir a las 7. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a parar ahí. Amén. Vamos a parar ahí, continuamos la clase siguiente con el capítulo 1, versículo 17 en adelante. Entonces, para gloria del Señor, vamos a las preguntas, o intervenciones, comentarios.
Preguntas, intervenciones, comentarios. Abran su micrófono. Bueno, buenas noches, hermanos. En lo que otro se anima, comentar que realmente esta clase de hoy, el contenido y toda la explicación está realmente basada en, como diríamos, en sociología, en datos de la realidad. Efectivamente, parecía como uno podía ir visualizando cada argumento para explicar justamente este problema que hoy día tenemos en las iglesias, el tema de las divisiones y el no concentrarse verdaderamente en el mandato que el Señor nos ha dado. Pero a la vez creo que es un verdadero desafío a quienes sentimos ese verdadero llamado de Dios y creo que por ahí tenemos que empezar, aunque sean pequeños. A veces cuando se pertenece a una iglesia grande, la persona se siente como minúscula dentro de una multitud y una iglesia de muchos miembros, pero creo que poco a poco y de forma individual se puede ir dando esa transformación que estamos llamados a tener. Amén. Amén. Sí. A ver quién más, hermana Luz. Estamos esperando. Nadie se anima. Así que Qué pena. Pensé que iba a haber preguntas. Bueno, vamos a dar un minuto más. Hermanos, mediten sobre todo. Bueno, hermanos que querían que siguiéramos, ya ven que vamos a parar para que todos podamos entender, porque esta carta de Corinto es una carta sumamente sustanciosa para la iglesia de hoy y para edificación personal nuestra. Esa carta que fue dirigida a un grupo, a un conglomerado cristiano, no es menos cierto que tiene el alma viviente entre nosotros todavía esa palabra. Y tenemos que prestarle mucha atención a eso, porque no hemos sido llamados a dividirnos, sino a unirnos. Y yo doy muchas gracias al Señor, porque en esta escuela bíblica avanzada, por lo menos que somos un grupo pequeño, mantenemos una unidad y respeto de los unos con los otros, a pesar de la diferencia de pertenencia a los diferentes concilios y de la diferencia en la formación e interpretación de la palabra del Señor. Lo bueno de todo esto es que nos miremos como hermanos y que podamos sentir que podemos caminar juntos. Si la iglesia caminara junta, toda junta, por un poder tan grande que hasta para declarar una guerra había que pedirle permiso a la iglesia. Pero somos tan divididos como el mundo. La iglesia tiene actualmente, como ha tenido por muchos años, un compartimiento típico de la actividad política, cada uno en su parcela. Y dentro de la parcela nos matamos si podemos, y si no podemos, nos maltratamos, pero no podemos estar tranquilos. Algo tenemos que hacer para mantener vivo el ánimo de la participación. Todos queremos sobresalir, todos queremos llegar, pocos queremos servirle al Señor. Eso es lo que da pena. Por eso la vigencia de esa carta hoy en día. Mira a ver si tenemos a alguien más, hermana Luz. no hay nadie más que quiera. Entonces, oremos, Señor Dios Todopoderoso. Padre, impartida su palabra, Señor, damos gracias por el hermano Pablo. Damos gracias a usted que derramó sobre él su Santo Espíritu en inspiración divina, correctiva y diligente, Señor, para enderezarle el surco por donde debe caminar la iglesia que Cristo Jesús. Hoy, Padre, estamos en las mismas condiciones.
pero también tenemos unos corazones a sus pies, Señor, para que nos transforme, para que nos ayude. También nos ponemos a su disposición para sentirlo. También nos ponemos a su transformación para vivirlo. Padre, edifíquenos, únanos. Y por encima de toda visión conciliar de hombre, de humano, Señor, permítanos tener, Señor, la unidad en el Espíritu, buscando, Señor, las almas que se pierden y exaltando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Petición que se la hacemos, Señor, en esta tarde-noche, con el corazón abierto al entendimiento, en el santo y divino nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, amén. Bueno, feliz año nuevo a todos. Amén. Amén. Bendiciones a todos mis hermanos. Amén, amén. Amén, amén, hermano. Con tu corazón en el amor, con tu corazón En el amor, con tu corazón, en el